El tema de hoy es recuperando la autenticidad. Nuestro tema para hoy, Génesis capítulo 3, verso 7 y el verso 8. ¿Todos estamos? Dice la palabra: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Padre, gracias por la palabra. Señor, gracias porque tu palabra es poderosa. Gracias, Señor, porque tu palabra, Dios mío, es, Señor, la que nos da el poder para declararlo, Señor. Podemos declararlo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Podemos declararlo en el nombre de Jesús, Señor. La palabra, confesarla con nuestros labios, Señor. Y te damos gracias, bendito Rey. Y te glorificamos, Señor. Y te exaltamos y te proclamamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Hoy recibimos, Señor, bendición por la palabra. Diga, Señor, abro mi corazón, abro mi mente a tu palabra y soy bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recuperando la autenticidad. Hoy quiero hablarles acerca de recuperar nuestra autenticidad. ¿Qué es ser auténtico? Auténtico es que es realmente lo que parece o lo que dice ser. Amén. ¿Qué es auténtico? Que es realmente lo que parece o lo que dice ser. Y los niños en su temprana infancia son auténticos. Después ya empiezan, ya cuando van creciendo, van comenzando a usar máscaras. Y por lo general el adulto puede usar muchas máscaras. Estamos más preocupados por lo exterior que por lo interior. Eso sucede porque estamos más preocupados por qué piensa la gente, ¿sí? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué piensan las personas de lo que yo hago? Entonces nos ponemos máscaras para eso. Aquí hay que trabajar con la inseguridad y con los faltantes que nos llevan a abrazar sentimientos tóxicos como la envidia. Aquello a lo que conduce la envidia conduce a criticar a otros, conduce a juzgar a otros, la envidia conduce a sentirse mal cuando le va bien a alguien, ¿cierto? Hay faltantes y a causa de esas cosas, de esos sentimientos, las personas empezamos a usar máscaras. Y en esas máscaras que usamos dejamos nosotros de ser
auténticos. Cuando Dios quiere que seamos auténticos, lo más importante es trabajar en el carácter, las motivaciones, los pensamientos, las actitudes, porque allí es donde realmente nosotros podemos recuperar la autenticidad, en el interior, en nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva a mí a hacer lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué soy amable con las personas? ¿Por qué yo sirvo a Dios en la iglesia? ¿Por qué estoy haciendo lo que yo hago? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Es realmente porque yo soy amable con las personas, o yo sirvo a las personas porque yo quiero verlas bien, porque yo amo a las personas, o realmente yo lo hago porque quiero aprobación, porque quiero que la gente hable bien de mí? Es ir como a las motivaciones, como a lo que está allá, a lo que nos mueve a hacer lo que nosotros estamos haciendo. La autenticidad y la naturalidad de los niños es como lo más bello, ¿cierto? Es lo que nos hace reír de los niños, porque el niño se muestra como es, natural. Y esa autenticidad en los niños es muy posible, o sea, es una de las cosas, no es muy posible, sino es una de las cosas más importantes en ellos, por las cuales Jesús dijo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no puede entrar en él, ¿sí? Es la autenticidad del niño. Hace algún tiempo estuvimos con mi familia en Villa de Leyva. Este pueblito es muy conocido, entre otras cosas, porque es el lugar donde murió Antonio Nariño, prócer de la independencia. Y estuvimos allí, fuimos a la casa Museo Antonio Nariño, una casa del siglo XVII, en la cual Antonio Nariño pasó sus últimos días. Una de las cosas que vimos fue la habitación de la casa, en la cual hay un retrato donde está la esposa y la hija de Antonio Nariño. Y mientras la persona que nos guiaba mostrándonos los utensilios, ¿cierto? El mobiliario que había allí, las sillas, todo lo de la época, de esa época, nos mostraba y nos decía, había cintas, nos decía, tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque, no se permitía tomar fotos en algunas partes, porque se cuida, ¿cierto?, estos objetos. Y cintas por acá y con cuidado y todo, cuando de pronto en un momento nos dimos cuenta, David Santiago se había saltado la cinta y se estaba subiendo a la cama del prócer de la independencia. ¿Por qué sucede esto? ¿Cierto? Porque los niños se muestran como son, porque el niño todavía no tiene máscaras, no tiene barreras, sino que se muestra tal y como es. Y eso es lo que quiero yo mostrar hoy, a través de la palabra, del mensaje que predico esta mañana. En la broma que ustedes vieron al comienzo, ¿se acuerdan? ¿La vieron? Sí, hay varias cosas. La broma del hombre de la pintura, ¿cierto? Hay un cuadro y la gente llega ahí a comer, y la gente, claro, ahí está, ahí mira un cuadro, mira una pintura, pero cuando se sientan a comer, abajo hay otro cuadro pequeño, saca la mano por ahí y le quita la comida al que está comiendo, ¿cierto? Pero hay dos cosas ahí que quiero resaltar. Primero es la sorpresa de la persona que no se esperaba semejante cosa, ¿sí? Porque las cosas, cuando nosotros vamos seguros, las cosas son lo que parecen ser, ¿cierto? Entonces, es la gran sorpresa que tiene una persona, por ejemplo, al descubrir que el político carismático que se pensaba era honorable, realmente saca la mano y coge a manos llenas, ¿cierto?, lo que es de las demás personas. O el funcionario público, o una persona simplemente, ¿cierto?, en su diario vivir. ¿Cuál es la gran sorpresa? Eso sorprende a cualquier persona, ¿cierto? Y otra cosa también ahí es la confianza de que realmente la obra de arte que aparece ahí, que está en la pared, es eso y no otra cosa, es tener esa confianza. Nadie va pensando que de pronto se va a mover en la pintura que hay y que va a sacar la mano y va a coger la comida, ¿sí? Entonces, una de las máscaras más usadas es esa, el de tratar de mostrarnos a las demás personas como perfectos. Y eso nos puede suceder a todos los seres humanos, tratar de mostrarnos a otros como una obra de arte, como una excelente persona,
¿cierto? Toda persona o la mayoría de personas de los seres humanos intentamos hacer eso en algún momento de nuestra vida, pero lo importante es que nosotros lo que hagamos, ¿sí?, sea con la actitud, con la motivación correcta. Amén. Es más fácil adoptar máscaras si hay personas especialistas en usar máscaras para cada ocasión. ¿Cuáles son? Al principio, la palabra que leí, dice la Biblia que Adán y Eva pecaron, ¿sí? Y que cuando ellos antes de pecar estaban desnudos, no había ninguna vergüenza, no había nada que los avergonzara, eran transparentes. Pero dice la Biblia que cuando pecaron, entonces dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron vergüenza, corrieron a hojas de higuera, se taparon con hojas de higuera y se escondieron detrás de los árboles cuando Dios vino al lugar. Viene Dios a encontrarse con el hombre en el huerto y el hombre ya no puede darle la cara a Dios, sino que se esconde detrás de los árboles y detrás de las hojas de higuera. Entonces, ¿cuáles son las hojas de higuera que nos hemos cosido para cubrirnos? ¿Sí? La otra pregunta, ¿cuáles son los árboles detrás de los cuales nosotros nos escondemos? Que fue lo que hizo Adán y Eva. Ya ves que tal vez esas hojas de higuera y esos árboles detrás de los cuales nosotros nos escondemos sean el orgullo. El orgullo es una máscara muy usada. Entonces la persona se muestra orgullosa, se muestra perfecta, se muestra de una manera, ¿cierto? Pero hay una máscara de orgullo. ¿Qué otra máscara puede haber? El orgullo, la autocompasión también es una máscara. Las buenas obras pueden ser hechas realmente con sinceridad, con autenticidad, pero también pueden ser hechas, ¿por qué? Por la alabanza de los hombres, ¿sí? Otra máscara, la ira también, y la perfección o el perfeccionismo, o la etiqueta, ¿cierto? Entonces son las máscaras que nos ponemos. Las apariencias engañan. En una ocasión iba un anciano conduciendo su automóvil, iba tranquilo, pero al llegar al semáforo, cuando precisamente va llegando al semáforo, cambia la luz amarilla del semáforo, pasa a amarillo y él se detiene justamente antes de la cebra para que los peatones pasen por ahí. Pero detrás venía una señora que iba con mucho afán, empieza a pitar, ¿cierto?, fuertemente y a decir cosas feas. Estaba muy enojada, muy estresada, porque el hombre no pasó rápido el semáforo para ella haber podido pasar también. De pronto la mujer ve a un policía que está golpeando en el vidrio de la puerta del carro y la mira sospechosa. La ve sospechosa, entonces le dice que se baje del automóvil, queda retenida y es llevada por varias horas, está retenida. Y entonces allí la mujer esperando, de pronto el policía aparece de nuevo y le dice: señora, qué pena, disculpe, fue una equivocación, la verdad yo pensé que su automóvil era robado. Y entonces la señora, enojada pues también, pero le dice: ¿y por qué pensó que mi automóvil era robado? Le dice el policía: porque yo vi el automóvil que atrás tenía una calcomanía que decía ¿qué haría Jesús en mi lugar? También tenía el símbolo del pez que usan los cristianos, y cuando yo la vi a usted maldiciendo, diciendo todo ese tipo de cosas, entonces yo pensé: este no puede ser el auto de esta mujer. Y esa es la razón por la que estuvo detenida. Bueno, la historia nos habla acerca de la autenticidad, ¿cierto? De que realmente nosotros debemos ser lo que parecemos ser. Amén. Hay un dicho también por ahí que dice que uno no solo debe ser honesto, ¿es? ¿Cierto? Sino parecer serlo también. Entonces, esas cosas, es que yo debo ser lo que parezco ser y no otra cosa o otra persona. La Biblia dice que en una ocasión una mujer derramó un frasco de perfume a los pies del Señor Jesús. Y
este frasco de perfume costaba casi un año de trabajo de una persona. Ella va y derrama ese frasco, que tan fino ese perfume, y el Señor Jesús está ahí, están los demás discípulos, y uno de ellos se enoja y empieza a contaminar a los otros. Uy, pero qué desperdicio. ¿Cómo esta mujer va a hacer tremendo desperdicio de derramar este perfume sobre Jesús? Más bien ese perfume se hubiese vendido y se hubiera dado ese dinero a los pobres, para ayudar a los pobres, ¿sí? Pero realmente Judas, dice la Biblia, que era ladrón y él era el tesorero, el que tenía la bolsa, y el interés de Judas, ¿cuál era? Que si se vende hay una cantidad de dinero de la cual se puede sacar un provecho, ¿cierto? Entonces ahí vemos a un Judas con una máscara de piedad o una máscara de compasión por los pobres, ¿cierto? Vemos a un hombre con un discurso de ayuda a los pobres, con un discurso de, cualquiera que lo escuche dice, pero este hombre, ¿cómo es de espiritual? Este hombre sí, ¿cierto? Porque miren que lo que está diciendo es cierto, como un desperdicio, más bien dárselo a los pobres. Este sí es un buen ciudadano, pero nosotros nos damos cuenta claramente que el hombre tenía la máscara de su avaricia era la compasión por los pobres. Entonces no era un hombre auténtico de verdad, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo las máscaras que podemos usar las personas en algún momento. Judas usó esa máscara y el disfraz de la compasión por los pobres. Es así que se puede usar una máscara para el trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Hay personas que en el trabajo son unas, ¿sí? Otra para los amigos, otra para la iglesia y otra para conseguir pareja. Se dice que conseguir pareja, novia o novio, es donde las personas más muestran máscaras, ¿sí? Porque quieren impresionar a la otra persona. Y entonces en ese momento todo es maravilloso, todo huele a rico, todo el trato es una belleza, una caballerosidad, ¿cierto? Pero después cambian las cosas cuando no hay esa autenticidad. Entonces hay muy buenos actores que no pagan sus cuentas, maltratan a su cónyuge y a sus hijos, esconden adicciones, arman tremendas peleas con el primero que los provoque, dicen palabras feas, maldicen, dicen groserías, ¿cierto? Y entonces cuando alguien le pregunta ¿cómo está? Dice muy bien, favorecido, no podía estar mejor, bendecido para bendecir, bien y mejorando, ¿cierto? Y aunque miren, claro que es bueno que nosotros seamos positivos, y yo he predicado acerca de eso, que nosotros tenemos que ser de fe y que tenemos que declararlo, ¿cierto? Pero también debemos ser, ¿qué? Auténticos, amén. También debemos ser auténticos, debemos serlo, y eso es lo que nos enseña el Señor, ser sinceros, ¿cierto? Es ser sinceros con nosotros mismos, reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestros pecados. Debemos serlo porque es la forma como nosotros vamos a ser bendecidos. Si es de la otra manera, nosotros no podemos recibir muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque Dios no va a bendecir al que uno pretende ser, sino Dios va a bendecir al que auténticamente uno es. Amén. Eso es, y hacia allá es que nosotros debemos marchar, hacia allá es que debemos caminar. Debemos es querer agradar al Señor, amén, y lo que hacemos por las personas, que realmente salga a nuestro corazón, que sea auténtico. Es necesario dejar de fingir, ser auténticos, es un requisito de Dios para bendecirnos. Las máscaras que usamos los seres humanos son tentadores porque no queremos que la gente piense menos de nosotros, ¿cierto? Por eso es que usamos máscaras, no queremos que la gente vaya a pensar menos de nosotros, pero hay que ser honestos para abrir la puerta y dejar que Dios entre a cambiar eso que está mal, amén, que el Señor entre para cambiar eso que está mal. Mientras se esté fingiendo sin tratar con los pecados ocultos, estos no serán corregidos y obstaculizarán la bendición de Dios sobre su vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Confesarlos, dice la palabra. Ser transparentes,
No podemos ser nosotros, y yo sé que hay personalidades que son muy reservadas, pero si nosotros queremos ayuda y queremos salir de algún hueco, de alguna situación, necesitamos abrir el corazón, necesitamos confesarle al Señor, necesitamos buscar una persona madura que nos ayude, madura espiritualmente. Yo no estoy diciendo que uno tiene que salir a hablarle a todo el mundo de sus debilidades y estar diciendo todas las cosas que son personales. No, eso no es. Estoy diciendo que hay que ir a Dios y hay que buscar a alguien, a una persona madura espiritualmente que nos escuche, que nos pueda ayudar a salir de ahí. Es la forma como nosotros vamos a poder vencer alguna adicción, alguna situación a la que nos enfrentamos y ser bendecidos por el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Porque es que miren, Dios bendice más a la gente honesta que a la gente perfecta. ¿Por qué? Porque sencillamente nadie puede ser perfecto, pero sí honesto. Amén. Nosotros estamos aquí, no podemos ser perfectos, trabajamos por la perfección, buscamos la perfección, pero sí podemos ser honestos. Amén. Para mejorar. Reconozco, por ejemplo, que tengo un mal hábito, me quito la máscara, busco ayuda, ¿sí? Los líderes religiosos en los tiempos del Señor Jesús usaban muchas máscaras y era la máscara la religiosidad. Esto se llama la iglesia hipocresía, legalismo, ¿cierto? Máscaras de religión que muchas personas usan en algún momento. Y así eran los líderes en los tiempos de Jesús. Con esas máscaras engañaban a los hombres, pero el Señor conocía sus corazones. Mateo capítulo 23, el verso 5 dice: todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, se permiten todo tipo de excesos, por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Esa era la situación de los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. Y si esos eran los líderes religiosos, ¿qué se podría esperar de las personas común y corriente? Pues habían personas que eran más sinceras. Pero ahí claramente Jesús habla acerca de esto. En Mateo capítulo 6, el verso 1 dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces uno está haciendo lo correcto con la motivación incorrecta. Y Dios no bendice eso, ¿cierto? Es decir, yo tengo que hacer lo correcto, lo bueno, pero ¿con la qué? Con la motivación correcta. Y era lo que le sucedía a estos líderes religiosos en los tiempos del Señor. Mateo 5, 8 dice: Dios bendice a los que tienen un corazón puro. Y un corazón puro es un corazón así transparente, que reconoce sus errores, reconoce sus pecados, que busca ayuda espiritual para poder salir adelante, para poder agradar al Señor, honrar a Dios y poder ser transparente, ¿sí? Muchas personas llegan a sufrir problemas y situaciones también porque problemas de salud y situaciones también de ansiedad y depresión, porque hay cosas ocultas. Y esas cosas ocultas hacen que una persona no tenga libertad, ¿sí? Por ejemplo, investigaciones que dicen que los hombres infieles o las mujeres infieles tienen mucho más riesgo de sufrir del corazón. ¿Por qué? Porque al estar viviendo esa doble vida y escondiendo algo delante de su esposa, de sus hijos, eso es una presión muy grande. O cosas ocultas que tienen la gente, es una presión muy grande sobre una persona, lo que hace que esa persona se pueda enfermar. Entonces, hay que examinar los verdaderos motivos del corazón detrás de nuestras acciones. Enfrentar la verdad sobre uno mismo puede ser incómodo, pero es liberador. Amén.
Una de las razones por las cuales una persona no sale adelante puede ser porque aunque está haciendo las cosas correctas, no las está haciendo con la motivación correcta. Entonces la persona se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy haciendo todo, estoy haciendo lo correcto, estoy siendo bueno con la gente, pero no veo lo que quiero ver y las cosas están mal, ¿cierto? Puede ser precisamente por eso, porque la persona no está con la motivación correcta y la Biblia dice que la recompensa de Dios viene cuando nosotros estamos con las motivaciones correctas. Amén. Cuando nosotros somos auténticos. Eso fue lo que condenó Jesús en los fariseos. También, puede ser, por ejemplo, que aunque la persona exteriormente va a la iglesia, asiste a las reuniones, de pronto hace algún servicio, pero hay en su corazón celos, hay envidia, hay la búsqueda de la aprobación, deseo de controlar a los demás con lo que se hace. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, puede hacer algo, un servicio o hacer algo buscando controlar a la otra persona. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, puede venir a una iglesia, yo me he enfrentado a situaciones así. Personas que llegan y me dicen, pastor, quiero ayudar con esto, pastor, ¿sí? Y hacen promesas de dinero y cosas así, pero después me doy cuenta que esas personas quieren tomar el control, ¿sí? Quiere que el pastor haga y que las cosas se hagan en la iglesia como ellos quieren. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que las personas quieren ayudar o quieren dar su diezmo o quieren hacer alguna otra cosa en ayuda, pero están buscando, no es algo auténtico para Dios, sino buscando controlar, ¿sí? En una iglesia. Entonces, cuando hay esas motivaciones equivocadas, Dios no bendice, se pierde la recompensa, porque fue lo que dijo el Señor a los escribas: ustedes ya tienen la recompensa, buscan la gloria de los hombres, pero Dios no recompensa esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, puede haber avaricia detrás de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y luego la persona dice, ¿por qué no soy bendecido? Entonces, aquí lo importante de ir al corazón, ¿cierto? De ir allá a nuestras motivaciones para ver si realmente agradan al Señor. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 verso 2, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios, no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, mire, nosotros no venimos con máscaras. Nosotros venimos a predicar el evangelio, la palabra del Señor como es, sin fingir. Porque la gente está diciendo, no, eso allá engañan a la gente y le dicen cosas, pero eso es para sacarle la plata a las personas, ¿sí? El apóstol Pablo, frente a esas acusaciones, Pablo dice, nosotros no usamos máscaras, nos mostramos tal y como somos, sin máscara, sin fingir. Entonces no tenemos que fingir. Dios sabe que somos humanos, Dios es misericordioso y Dios nos va a perdonar, Dios no nos va a hacer bullying, ¿sí? Dios no nos va a hacer bullying por nuestros errores. Dios sabe que somos humanos, Dios sabe que en algún momento podemos usar máscaras, pero Dios nos pide que seamos, ¿qué? Sinceros, amén. Dios nos pide que vayamos a Él, que busquemos la ayuda. Para eso está la iglesia. ¿Para qué dejó Dios la iglesia en la tierra? Para eso, ¿cierto? Si necesita ayuda matrimonial, ahí está la iglesia. Si necesita ayuda en alguna área de su vida, para eso está. Hay un equipo de liderazgo en la iglesia. Somos un grupo de personas que servimos al Señor y estamos para eso, para atender las cosas. La Biblia dice que Zaqueo era un hombre bajito, y cuando supo que Jesús iba a pasar por un lugar, entonces Zaqueo corrió, se subió a un árbol para mirar a Jesús, ¿sí? Pero la Biblia dice que Zaqueo era cobrador de impuestos, que Zaqueo, aunque era bajito de estatura, el hombre era muy sagaz, era muy sagaz para los negocios, para lo que hacía. De tal manera que había hecho riqueza, tenía por allá guardado mucho dinero, y porque cobraba más de lo que debía cobrar, más de los impuestos que debía cobrar. Entonces, de esta manera también estos publicanos, cobradores de impuestos, tenían el odio de los judíos. Pero sin embargo, este hombre,
Hay algo allá en su corazón, hay fe. Cuando oye hablar de Jesús, sabe que Jesús va a pasar por un lugar, corre porque no puede ver a Jesús, se sube a un árbol y desde allí entonces va a ver a Jesús. Pero ¿cuál sorpresa? Porque Zaqueo quizá dijo, yo me quedo aquí y veo a Jesús. Sí, la sorpresa fue que Jesús levanta la mirada, y allá entre las hojas, escondido, estaba el chiquitín y el Señor lo llama por su nombre. Zaqueo, baja del árbol porque hoy voy a ir a cenar a tu casa. ¿Sí? Eso sorprendió a Zaqueo. ¿Cómo me conoce? ¿Cómo sabe mi nombre el Señor? ¿Cierto? Ahora, como sabe, yo estoy escondido acá entre las hojas del árbol, pero él lo conoce todo. Eso lo sorprendió y entonces Zaqueo saca esa fe que hay en su corazón, se baja del árbol y va gozoso donde el Señor, y corren, van con Jesús, le hace una cena al Señor y todos comen, y luego estando en la cena Zaqueo va y dice, Señor, hoy a alguien al que yo haya defraudado, al que haya robado, le voy a devolver cuadruplicado lo que le he quitado. Y entonces empieza a sacar el dinero para devolver a la gente, y el Señor Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Hay unas evidencias. Sí, allí estaba Zaqueo. Cuando estaba en el árbol estaba en la posición ventajosa, como siempre había tomado ventaja sobre las personas. Esa era la forma de Zaqueo, siempre fingir para poder sacar ventaja de las personas, sacarles dinero, tener algún provecho de las personas, ¿cierto? Estaba en el árbol de nuevo como siempre se había salido con la suya, ¿cierto? La posición que yo he guardado o que yo he buscado para poder sacar provecho. Pero allí Jesús lo descubre y allí Jesús le dice, bájate del árbol. Y es lo que Jesús nos dice hoy, bájate de ese árbol, de esa posición en la que has puesto que no es auténtica. Bájate de allá, bájate de las disculpas, de las excusas, de las mentiras, de fingir. Bájate de ese árbol porque el Señor quiere hacer una obra gloriosa en la vida de las personas que realmente dicen, Señor, quiero ser auténtico, quiero hacer lo correcto, no quiero fingir, no quiero mostrarle a los hombres una cosa, yo quiero ser transparente. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Entonces Zaqueo ahí ya luego revela lo que él es, al que defraudado sabía, revela lo que es y decide devolver a las personas. Entonces, cuando el Señor lo llama, le dice, Zaqueo, ese no eres tú eres más que eso, tú eres más que una persona que usa máscaras para aprovecharse de los demás, para sacar provecho de la gente. Tú eres más que eso, Zaqueo. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy. Nosotros somos más que eso, amén. Dios ve lo profundo del corazón y hoy es el día para abrir el corazón y ser sinceros con el Señor, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras debilidades y decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero agradarte, yo quiero honrarte, yo no quiero vivir con máscara, yo quiero ser una persona auténtica. Hoy es el día, amén. Entonces nos equivocamos, en ocasiones usamos esas máscaras, pero lo importante es reconocer. La Biblia dice que el rey David se quedó en su palacio cuando debía ir a la guerra y debiendo estar en la guerra, él se queda allí en el palacio y dice que estaba en tiempo de ocio y de pronto él está mirando mirando desde arriba del palacio cuando ve una mujer muy hermosa, pero la mujer está desnuda bañándose, ¿cierto? Y entonces dice que David se queda viéndola y David la manda a traer porque es el rey, se acuesta con ella, tiene relaciones con ella, la mujer queda en embarazo y la mujer tiene esposo. Entonces, luego de esto, ya se le dice a David, está encinta la mujer y David manda a llamar al esposo, que es uno de sus guerreros, lo manda a venir a la casa, al palacio, le dice que le da unos días de ¿cómo se llama eso? De descanso, ¿sí? Y que vaya y comparta con su familia para que todo siga quedando. O sea, David hace eso y se pone la máscara, ¿sí? Para que eso quede oculto, para que nadie sepa. Entonces,
se pone su máscara, el hombre viene, pero el hombre no, dice, no, ¿cómo voy a ir yo a ir a dormir a mi casa, a estar con mi familia mientras mis compañeros están exponiendo su vida en la batalla? No lo voy a hacer. Así que pasan varias cosas ahí, David lo intenta, pero no, hasta que David no tiene otra alternativa, sino o revelar lo que hizo, lo tremendo que hizo, o seguir ocultándolo. Pero para seguir ocultándolo hay que seguir diciendo mentiras, hay que seguir untándose. Entonces manda una carta a través del mismo Urías y le manda a decir al general del ejército que lo ponga en un lugar donde lo puedan matar, ¿sí? Y así es, el general lo pone en un lugar y el hombre es asesinado, la mujer queda viuda, ¿sí? Todo lo hace David de esta manera. Entonces dice aproximadamente como un año, dice que David ocultó esto estaba oculto, pero dice en el Salmo 32 que la mano de Dios vino sobre él y que no tenía reposo, no tenía descanso, y su pecado y su maldad, él no podía, él un hombre que amaba a Dios, pero estaba con este pecado oculto, no podía vivir con eso, estaba en una situación muy terrible. Salmo 32 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Tú perdonaste toda mi culpa, todo mi pecado, mi culpa desapareció. Entonces, esto fue lo que hizo David, confesar su pecado. Natán va y le quita la máscara a David, un profeta de Dios. Va y le dice, yo sé, Dios me ha dicho todo lo que estás viviendo, ¿sí? Le quita la máscara, David se arrepiente, se humilla, le pide perdón a Dios, llora, viene el juicio de Dios sobre David, ¿sí? Pero David se arrepiente y Dios lo perdona y Dios lo restaura, Dios lo levanta. Y después de eso aún David sigue llamándose hombre conforme al corazón de Dios. Porque lo que yo le estoy diciendo no es que nosotros seamos perfectos. En algún momento de la vida podemos tener máscaras, pero lo que hoy le estoy diciendo de parte del Señor es que seamos sinceros, que seamos honestos, que seamos transparentes, que si necesitamos ayuda la busquemos, amén, busquemos las personas maduras, busquemos a Dios, que confesemos nuestros pecados y que busquemos salir de ese hueco, salir de ese hoyo, amén, para levantarnos y ir a lo que Dios tiene para nosotros, a un nuevo nivel de bendición tiene Dios, amén. No permitamos que esas cosas obstaculicen nuestra bendición. Dios ya sabe con qué estás luchando. Dios ya sabe qué cosas hay, cuál es el problema. Podemos engañar a los hombres, a Dios no lo podemos engañar, ¿sí? Dios sabe con qué estamos luchando y qué cosas hay allá. Entonces es tiempo de bajar del árbol, como lo hizo Zaqueo, de nuestras excusas, de nuestra hipocresía. Es tiempo de bajarnos de ese árbol. Es tiempo de, hay que decirnos, decidirnos, dejar de escondernos detrás de las hojas de higuera y detrás de los árboles donde se escondió Adán y Eva, ¿sí? Hay que dejar el orgullo, quitarse la máscara del orgullo, el perfeccionismo, la autosuficiencia. Si de todo corazón hoy decide hacer eso, yo le declaro que viene bendición de Dios para su vida, que va a ir a un nuevo nivel y que va a conquistar cosas grandes, que va a ser liberador y que va a ver la mano de Dios de una manera especial sobre su vida y a disfrutar de esa libertad del Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Amén. Le voy a invitar que se ponga de pie y vamos a orar. Gracias, Señor. Cierre sus ojos. Vamos a dejar que el Señor ministre a nuestras vidas hoy. Gracias, Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos. ¿Qué cosas hay que confesar al Señor hoy? ¿Qué pecados hay que confesar? Dios conoce esa adicción. Dios conoce esa debilidad. Dios conoce la máscara. No podemos ocultarlo.
Dígale al Señor esta mañana: Señor, hoy te pido perdón, Señor, por mis pecados. Yo quiero ser una persona auténtica, Señor. Tú no bendecirás la persona que yo parezco ser, sino realmente la persona que yo soy. Habla con el Señor esta mañana y dile: Señor, te necesito tanto, Señor. Te necesito tanto, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Eres maravilloso, Señor. Habla con Dios. El Señor está aquí esta mañana. Dios no te condena, Dios no te juzga. La culpa no es de Dios. Esa culpa que agobia, que la pone el enemigo, el diablo. Pero Dios te llama con los brazos abiertos y te dice: hija, hijo, yo quiero levantarte. Yo quiero bendecirte. Yo quiero bendecir tu matrimonio. Yo quiero bendecir tus hijos. Yo quiero bendecir tu economía, dice el Señor. Yo quiero bendecir tu ministerio. Pero sea auténtico, hija. Sea auténtico, hijo, dice el Señor. La autenticidad limpia tu corazón. Hoy es ese día para limpiar nuestro corazón. Hoy es ese día para santificarnos delante del Señor. Hoy es el día para decidir ser lo que somos en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Hoy es el día para decidir y decirle al Señor: Señor, yo quiero delante de ti, Padre, ser de pronto como trato a las demás personas, y las trato bien porque quiero ganarme su aprobación o el aplauso de las demás personas. Señor, no, yo quiero es darte lugar a ti, Señor.